pero bueno, vayan tratando de reconocer las estructuras y los elementos que ya conocemos, y es una mirada, es una animación, una mirada a la vida interna de la célula, ¿no? Así que bueno. While red blood cells are carried away at high velocity by a strong blood flow, leukocytes roll slowly on endothelial cells. P-selectins on endothelial cells interact with PSGL1. Bueno, ahí lo que les muestra, lo que les dice es, cuando un glóbulo blanco debe salir de la circulación para dirigirse a un sitio de lesión, por ejemplo, yo les había comentado en la clase pasada que los glóbulos blancos eran células sanguíneas, de los cuales los neutrófilos, por ejemplo, cumplen una función fagocítica importante. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de los lisosomas que participaban de la fagocitosis? Perdón, íbamos a grabar, ¿no? Todo esto empezó cuando Nico me pidió que grabe. Sí. Espero tener éxito ahora. Si llego a poner para grabar. Me la estoy jugando. Si no, bueno, si mis demás compañeros no tienen problema, bueno, seguimos. Bueno, intentamos. Después usted que explica y está bien. Esperen, a ver. No sé si yo voy a poder poner a grabar o vas a tener que poner vos, Mica, porque has quedado como... A ver. Bueno, me dice que me tenés que dar permiso. Ahora le doy permiso, profe. Muy bien, te agradezco. Ahí está, profe. Muy bien. Recording in progress. Muy bien, lo logramos. Bueno, lo que les aparece en esta primera parte del videíto es un leucocito, una célula sanguínea, que está saliendo del torrente sanguíneo para dirigirse seguramente a un sitio de lesión, o un sitio de infección, por ejemplo. Yo les había comentado en la clase pasada, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de los lisosomas hacia el final de la clase? Que la primera línea de defensa del sistema inmune que responde frente al ingreso de un agente extraño al organismo, está compuesta por, entre otros, por los fagocitos naturales, en donde están los neutrófilos, que son células sanguíneas, y los macrófagos, que están en los tejidos, y en realidad son monocitos, o sea, que es otro grupo de células sanguíneas, que se han diferenciado en los tejidos. Y estos cumplen con una función de fagocitosis, que es engullir al elemento extraño, a la partícula extraña, que puede ser una bacteria, para luego formar un fagosoma, un fagolisosoma, dentro del cual la bacteria se desintegra. Primero se inactiva al bajo pH del lisosoma y después se degrada por medio de las enzimas líticas que tiene el lisosoma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llegan cuando ocurre, por ejemplo, una infección o una lesión, e ingresan elementos extraños al organismo, se libera una serie de moléculas que alertan a las células sanguíneas para ir a ese sitio de lesión. Y esto involucra una respuesta muy compleja por parte de la célula, en donde la célula debe poder adherirse a las paredes del vaso sanguíneo por medio de proteínas de adhesión, que nosotros lo vamos a ver en la siguiente unidad de esta. Tiene que poder, por supuesto, decodificar las señales y demás. Y el movimiento que hace, o el cambio de forma que debe hacer para salir entre medio de las células de los vasos sanguíneos
así como los movimientos celulares que le van a permitir trasladarse en el sitio de lesión, están mediados por proteínas del citoesqueleto, particularmente por los filamentos de actina. Entonces, lo que les mostré en esta Blood primera cells are etapa, carried away at high velocity by a strong blood flow. Leukocytes roll slowly on endothelial. el leucocito va rodando todo esto que vemos aquí son las paredes de un vaso sanguíneo, en donde naturalmente irían todas las células viajando por el torrente sanguíneo, pero cuando es necesario que estas células salgan de la circulación, se activan unas proteínas de adhesión, célula matriz o célula, en este caso célula epitelio, que le permite a la célula una adherencia íntima, y de esta manera es como que aparece que empieza a rodar, y luego cambia de forma y se introduce, o sea, sale de la circulación. Cells. P-selectins on Esas son endothelial las cells proteínas interact que le with permiten esa PSGL1, a interacción más glycoprotein íntima on con el leukocyte endotelio, ¿sí? microvilli. Leukocytes, pushed by the blood flow, adhere and roll on endothelial cells because existing interactions are broken, while new ones are formed. These interactions are possible because the extended extracellular domains of both proteins emerge from the extracellular matrix. Fíjense, which bueno, covers lo que les dicen aquí es que esa interacción del leucocito con el endotelio es posible gracias a estas proteínas, digamos, proteínas tanto de la célula como de el endotelio, que en definitiva también son células, ¿sí? Porque el endotelio es la pared que recubre los vasos sanguíneos y está formada por células endoteliales. the surface of both cell types. The outer leaflet of the lipid bilayer is enriched in sphingolipids and phosphatidylcholine. Sphingolipid-rich rafts raised above the rest of the leaflet recruit specific membrane proteins. Raft's rigidity is caused by the tight packing of Acá les está cholesterol hablando molecules. de la composición de la membrana, de los lípidos, de que hay una serie de dominios de membrana que son los rafts lipídicos que sirven para reclutar a otros lípidos. Bueno, no me voy con esto. Against the straight sphingolipids hydrocarbon chains. Outside the rafts, kinks in unsaturated hydrocarbon chains and lower cholesterol concentration result in increased fluidity. At sites of inflammation, secreted chemokines bound to heparin sulfate proteoglycan on endothelial cells are presented to leukocyte 7 Esas citoquinas que transmembrane les mencionan receptors. ahí son The moléculas binding señales stimulates leukocytes que permiten la comunicación célula-célula. Por ejemplo, la activación de las células del sistema inmune. and triggers an Los intracellular proteoglicanos son cascade of proteínas signaling de la reactions. matriz. The inner leaflet of the bilayer has a very different composition than that of the outer leaflet. While some proteins traverse the membrane, others are either anchored into the inner leaflet by covalently attached fatty acid chains or are recruited through non-covalent interactions with membrane proteins. The membrane-bound protein complexes are critical for the transmission of signals across the plasma membrane. De lo que les está hablando ahí es de la señalización. Esto lo vamos a ver bastante en detalle en la última unidad, pero algo de esto vimos cuando nos referimos al control de la expresión génica y hablamos de estos factores transcripcionales, como por ejemplo los glucocorticoides, que llegaban a la célula e inducían una serie de respuestas, ¿se acuerdan? The lipid bilayer, spectrin tetramers arranged into a hexagonal network are anchored by membrane proteins. This network forms the membrane skeleton that contributes to membrane stability and membrane protein distribution. The cytoskeleton is Fíjense, ahí les comprised of empieza a hablar de networks citoesqueleto. Todas esas proteínas que le está mostrando ahí forman una red que le da estructura interna a la célula. Es una red proteica que se encuentra por debajo de la membrana plasmática y que le da estructura a la célula y también le permite el sostén, ¿sí?
para responder, por ejemplo, a una tracción mecánica o algún tipo de estímulo externo, ¿sí? Of filamentous proteins that are responsible for the spatial organization of cytosolic components. Inside microvilli, actin filaments form tight parallel Acá aparecen los bundles, filamentos which de are stable. actina, uno de los componentes del citoesqueleto. Van a ver y después nos van a comparar con los microtúbulos que pueden ordenarse ya sea en haces paralelos o de manera ramificada, y todo eso está relacionado con cientos de proteínas accesorias que tiene el citoesqueleto que le permiten, primero, su importante dinamismo. Todo lo que es el citoesqueleto, si uno sacara una foto, parecerían estructuras muy estables. Sin embargo, están dotados de un altísimo dinamismo que le permite responder a las necesidades de la célula en cuestión de segundos. Entonces, los filamentos de actina, que ya vamos a ver cuáles son sus funciones, pueden organizar, son estas hélices helicoidales que pueden organizarse o bien en haces paralelos, como un ramillete, o formar redes ramificadas, ¿sí? By cross-linking proteins. While deeper in the cytosol, the actin Fíjense, network ahí están adopts a como gel-like redes. structure, stabilized by a variety of actin-binding proteins. Filaments, capped at their minus ends by a protein complex, grow away from the Fíjense cómo plasma se membrane by the polimeriza addition of actin monomers to their un filamento de plus actina. Esto es muy importante. Todas estas proteínas, que son los monómeros del filamento de actina, las proteínas monoméricas, que son actina G, se unen unas a otras mediante uniones de tipo no covalentes. La interacción es muy íntima, sin embargo, la unión es de tipo no covalente y esto permite que rápidamente puedan disociarse cuando es necesario, ¿sí? The actin network is a very dynamic structure, with continuous directional Fíjense cómo se forman polymerization redes en and este caso. disassembly. Severing proteins induce kinks in the filament and lead Fíjense, to the ahí aparece formation una of short proteína accesoria del citoesqueleto que lo que hizo fue que cortar un filamento de actina, obviamente respondiendo a algún estímulo. Generalmente la mayoría de las proteínas asociadas al citoesqueleto funcionan también por activación por fosforilación o desfosforilación, y cuando se activan o inactivan, cumplen con sus determinadas funciones. Si el estímulo en este caso fue romper por alguna causa este filamento de actina, cortarlos, esto podrá desintegrarse y las unidades monoméricas servir para polimerizarse en otro lugar de la célula, ¿sí? fragments that rapidly depolymerize or Fíjense give allá rise atrás to cómo new también se van filaments. despolimerizando. The Este es cytoskeleton otro includes a tipo network de of proteína del microtubules citoesqueleto, que son los microtúbulos. Fíjense que tienen mayor envergadura que los filamentos de actina, son estructuras bastante más rígidas, son tubos huecos de mayor diámetro, y fíjense también cómo ocurre su polimerización. created by the lateral association of protofilaments, formed by the Cada polymerization una de of estas tubulin líneas que podemos ver aquí es un protofilamento formada por la sucesión de el monómero, o sea, en realidad son dímeros en el caso de los microtúbulos, que son de alfa y beta tubulina. Fíjense que se van asociando unos a otros, y después esto se cierra como una cremallera, ¿sí? También hay proteínas que estabilizan este microtúbulo y hay proteínas que favorecen su despolimerización en un proceso que se conoce como catástase. dimers. While the plus ends of some Fíjense, ahí se está microtubules extend toward the despolimerizando, plasma ¿sí? membrane, proteins stabilize the curved conformation of protofilaments from other microtubules, causing their rapid plus end Hay una depolymerization. polimerización. Bueno, fíjense quiénes Microtubules aparecen provide aquí. tracks along which Es parte de la animación en realidad la animación que les mostré el otro día venía de aquí. Este es un microtúbulo. Esta es una quinesina, que es una proteína motora asociada a los microtúbulos. ¿Y qué es lo que lleva en su espalda?
Una vesícula, profe. Exactamente, una vesícula membranosa, porque una de las funciones del citoesqueleto, particularmente de los microtúbulos, es orientar los organelos membranosos dentro de la célula y también darle dirección a las vesículas de transporte, ¿sí? Membrane-bound vesicles travel Fíjense cómo to and from the el mecanismo plasma de paso a membrane. paso va avanzando. The directional movement of Por these cargo ese vesicles microtúbulo. is due to a family of motor proteins linking vesicles and microtubules. Membrane-bound organelles like mitochondria are loosely trapped by the cytoskeleton. Mitochondria change shape continuously, Fíjense and their cómo esta orientation mitocondria se orienta o se acomoda en los rieles que forma el citoesqueleto, ¿sí? Aquí hay un microtúbulo, esto seguramente podrá ser un filamento de actina. ¿Y cómo es que la mitocondria no están, digamos, al azar en una sopa citoplasmática, sino que están ordenadas u orientadas con una orientación que les dan los componentes del citoesqueleto, ¿sí? is partly dictated by their interaction with microtubules. All the microtubules originate from the centrosome, a discrete fibrous structure containing two Acá les dice que orthogonal todos centrioles que los microtúbulos en una célula polarizada se originan en un centro organizador de microtúbulos que recibe el nombre de centrosoma. El centrosoma es esta estructura central, fíjense estas varillas que emergen de ahí son microtúbulos que tienen una orientación polarizada, con sus extremos más hacia afuera, hacia la periferia, y el extremo menos hacia el centrosoma. El centrosoma está formado por dos centríolos, que son estas estructuras perpendiculares. Estos centríolos van a cumplir una función muy importante cuando ocurre la división celular, porque orientan en los usos mitóticos a ambos polos de la célula. Y después, alrededor de los centrosomas, aparece una matriz perinuclear que también colabora con la nucleación de los microtúbulos, ¿sí? Y bueno, acá aparece lo que se conoce como gamma tubulina, que es una proteína asociada a las proteínas del citoesqueleto, a los microtúbulos particularmente. Y fíjense cómo acá, como de forma radiada, todos los microtúbulos de la célula están orientados hacia ese centrosoma. and located near the cell nucleus. Pores in the nuclear envelope allow the import of particles containing mRNA Bueno, fíjense que and esa es la envoltura nuclear, sus poros, proteins into the cytosol. están saliendo proteínas. Here, free ribosomes translate the mRNA molecules into proteins. Un ribosoma Some of es these una proteins will proteína, o sea, es reside una in the molécula que ha cytosol. salido del núcleo por el complejo del poro nuclear. En ese caso, evidentemente, era un ARN mensajero, se asocia con el ribosoma y empieza a traducir proteínas. Others will associate with specialized cytosolic proteins and be imported into mitochondria or other organelles. Bueno, cada una se va a la The synthesis of Destino que le cell-secreted corresponde es and hacer integral mitocondria. membrane proteins is initiated by free ribosomes, which then dock Todas to las protein traducciones se translocators at inician the surface of en the un ribosoma libre. Sin embargo, como ya sabemos, cuando el destino de esa proteína es debe seguir la vía secretora, fíjense qué es lo que pasa. El ribosoma se asocia al traslocón en la membrana del retículo endoplasmático. Acá no aparece, bueno, por una cuestión de calculo que de simplificar el mecanismo o la presentación, no aparece la partícula de reconocimiento de señal, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes ya saben que existe y tiene su receptor. Fíjense que esta es una membrana de un retículo endoplasmático. ¿Cuántos ribosomas hay? Todos cumpliendo con la misma función, ¿no? Y sintetizando diferentes tipos de proteínas. plasmic reticulum. Nascent proteins pass through an aqueous pore in the translocator. Cell-secreted proteins accumulate in the lumen of the endoplasmic reticulum, while integral membrane Proteínas de proteins become secreción se embedded in acumulan the endoplasmic en el reticulum membrane. lumen, las proteínas solubles que se van a secretar
se acumulan en el lumen. Y esta es una proteína integral de membrana que tiene una región hidrofóbica que se ancla en la membrana plasmática. Después podrá salir una vesícula. Proteins are transported from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus by vesicles traveling along the microtubules. Las proteínas se trasladan del retículo endoplasmático hacia el Golgi en vesículas. Ahí va una vesícula, trasladada por una quinesina. Protein glycosylation, initiated in the endoplasmic reticulum, is La completed glicosilación inside de the proteínas lumen se of the inicia en Golgi el retículo apparatus. endoplasmático y continúa en el aparato de Golgi. Fíjense, ¿se acuerdan lo que hablábamos la clase pasada? Cómo es el dinamismo del aparato de Golgi, en donde las vesículas, ¿verdad? Fully glycosylated proteins are transported from the Golgi apparatus to the plasma membrane. Hay proteínas que se van a transportar hasta la membrana plasmática. When a vesicle fuses with the plasma membrane, Ahí proteins estas son contained in proteínas the todas vesicle's están lumen are secretando, secreted, eso es una vesícula and que se proteins fusionó con la embedded in the membrana vesicle's plasmática, membrane y las proteínas diffuse o in se the cell secretan membrane. o quedan como parte integral At de la sites of membrana plasmática. inflammation, chemokines secreted by endothelial cells bind to the extracellular domains of G Bueno, protein-coupled esto membrane ya está más receptors. relacionado con lo que les decía de receptores y demás. This binding causes a se- conformational change in the cytoplasm Proteínas o moléculas señales que se liberan y luego son reconocidas por otros solar portion of the una receptor. cascada de And the señalización. consequence Estas son proteínas G triméricas asociadas a receptores, que se acuerdan que yo les había dicho cuando les introduje las proteínas G monoméricas, que había otras que cumplían con funciones similares, pero que eran triméricas y estaban asociadas a receptores de memoria. activation of a subunit of the G protein. The activation of the G protein subunit triggers a cascade of protein activation, Y ahí se which activa in una turn cascada de leads to the señalización activation por la and activación de clustering of integrins inside lipid receptor. rafts. A dramatic conformational change occurs in the extracellular domain of the activated integrins. This now allows for their interaction with ICAM proteins displayed at the surface of the endothelial cells. These strong interactions immobilize the rolling leukocyte at the site of inflammation. Bueno, Addition- volvemos al leucocito, ¿se acuerdan? O sea, lo que estábamos mirando era el interior de ese leucocito que estaba rodando por el endotelio, que ya sabíamos que estaba conformado por células endoteliales. Entonces, para que esto ocurra, debe haber una interacción entre proteínas de tanto del leucocito como del endotelio, para que el leucocito pueda salir. ¿Y cómo es que ocurre eso? Bueno, porque hay toda una... lo que les está queriendo representar es la integración de todos los eventos que ocurren dentro de esa célula. Seguramente el primer evento ha sido la entrada del microorganismo, por ejemplo, alertando a una serie de células del sistema inmune, las cuales han liberado moléculas de señalización para reclutar a estos leucocitos al sitio de lesión. Esas moléculas de señalización se unen a un receptor, que podrá ser un receptor de membrana o podrá ser un receptor intracelular, y desencadena toda una cascada de señalización que imparte una serie de órdenes hacia el interior del leucocito y hace que toda la célula responda de una manera coordinada. ¿Cuáles pueden ser esas respuestas? Por ejemplo, el movimiento. Y para que se mueva, deben pasar varias cosas. Debe reorganizarse su citoesqueleto, porque el citoesqueleto, principalmente los filamentos de actina, están involucrados en el movimiento, porque forman como unos pseudópodos para permitirle a la célula moverse. Esto es mucho más evidente en fibroblastos, pero también ocurre en este tipo de células. Después también le permite expresar una serie de proteínas que le van a permitir la adhesión, como les decía, al endotelio.
Y luego también el citoesqueleto va a estar involucrado en la fagocitosis, ¿verdad? Entonces son toda una serie de respuestas intracelulares que la célula tiene que poder integrar de manera coordinada. Ahora particularmente nos va a interesar todo lo relacionado al citoesqueleto, que ya hemos visto en este videito, que cumple varias funciones importantes dentro de la célula. A su vez, cuando se decodifica esa señal que llega del exterior, eso en algunos casos involucra control de la expresión de genes, que se activan o se repriman determinados genes. Entonces, también está involucrada la transcripción de ARN, la síntesis de proteínas y demás. Signaling events cause a profound reorganization of the cytoskeleton. Todo ese movimiento, fíjense cómo es como que se desparrama el leucocito, eso es para intentar pasar por un vaso sanguíneo. Toda esta emisión de esta prolongación, de esta proyección, está mediado por proteínas del citoesqueleto, particularmente filamentos de actina. Los filamentos de actina se reorganizan en segundos, porque fíjense que esto está generalmente hecho en tiempo real. En cuestión de segundos, fíjense que los filamentos de actina han debido reorganizarse de tal forma de emitir toda esta prolongación que le permite a la célula movilizarse. Resulting in the spreading of one edge of the Y leukocyte. ahí va saliendo The leading de edge la of the leukocyte circulación. inserts itself between endothelial cells. Fíjense, And estas the son dos leukocyte células migrates through the endoteliales, blood vessel el wall into leucocito the se inflamed escapa tissue. entre las dos uniones. Rolling, activation, adhesion, and transendothelial migration are the 4 steps of a process called leukocyte extravasation. Bien. Bueno, ¿les ha gustado el videito? Sí, profe, está muy bueno. Está bueno, ¿no? Y sobre todo, que como les digo, a mí me parece que integra muy bien. O sea, a mí me gustaría que lo vayan viendo a medida que avancemos y ver si van entendiéndolo mejor o pudiendo también ustedes lograr la integración de los diferentes temas, ¿no? Como habrán podido ver ahí, han aparecido varios temas de los cuales ya hemos trabajado. El que me interesaba puntualmente ahora era hacer especial énfasis en el citoesqueleto. Bueno, ya es bastante tarde, así que les quiero presentar a las proteínas del citoesqueleto simplemente como para que lo anclemos a lo que acabamos de ver. No sé cómo están. Respondan. ¿Quiénes están todavía? Mariana la escuché, pero nadie más me respondió. No sé si a mí se me corta mucho o a usted se le corta, no sé cómo escucha el resto. No, a mí también, o sea, varias veces como que se cortaba el audio, no sé. O sea, no me escuchaban bien. Yo tenía la función de alguna manera de presentarles a las proteínas del citoesqueleto y adelantarles algunas de sus funciones, que son algunas de los temas que vamos a ver en esta unidad. Como les decía, es una unidad bastante larga, porque tenemos que conocer a cada una de las tres grandes estructuras filamentosas que forman parte del citoesqueleto, pero a su vez, estas están asociadas a varias decenas de proteínas accesorias que cumplen funciones muy importantes, tanto en la estabilidad como en la función de las proteínas propiamente. Ahí, a modo de ejemplo, en el video habrán visto que a un filamento de actina lo cortaban al medio. Bueno, esa función la cumplía otra proteína accesoria, asociada en este caso al filamento de actina. Los microtúbulos también tienen proteínas que los estabilizan o que lo desestabilizan. Y después están las proteínas motoras, que en el caso de los microtúbulos son las dineínas y las quinesinas, que son las que están asociadas al movimiento de orgánulos, de vesículas membranosas, ¿verdad? A la quinesina la han conocido ahí. Y en el caso de los filamentos de actina, las proteínas motoras
la principal proteína motora que vamos a ver es la miosina, que está fuertemente relacionada con la contracción muscular, ¿sí? Entonces, bueno, es bastante rico el tema, bueno, por lo tanto, bastante largo. Como en términos generales, un poco de lo que venimos diciendo, ¿verdad? El citoesqueleto está formado por una red compleja de filamentos de proteínas que cumplen varias funciones que ahora las vamos a detallar. Entre ellas proporciona un marco estructural a la célula y también funciona como un andamiaje molecular, que va a determinar tanto el tamaño como la forma de la célula y la organización general del citoplasma. ¿Se acuerdan que yo les decía que los microtúbulos particularmente participan activamente en el posicionamiento de los orgánulos membranosos dentro de la célula? Se veía en el videíto esa mitocondria ubicándose entre los rieles que formaban los microtúbulos, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas son estructuras altamente dinámicas que van a colaborar con los movimientos celulares y la distribución y movimiento de los orgánulos y otras estructuras citoplasmáticas. Ya les adelanté, los tres principales filamentos proteicos descriptos son los filamentos de actina, los intermedios y los microtúbulos. Y aquí se mencionan sus tamaños aproximados, sus diámetros aproximados en realidad. Los filamentos de actina son los más delgados, forman esa hélice helicoidal, los intermedios tienen aproximadamente 10 nanómetros y los microtúbulos eran esos tubos huecos que veíamos que eran bastante más voluminosos, ¿sí? Bueno, acá en esta diapositiva les muestro la estructura y ubicación general de los tres principales elementos del citoesqueleto en una célula polarizada. Vuelvo a este concepto que lo vamos a trabajar mucho, también lo vamos a ver cuando veamos adherencia, que es una célula polarizada o con polaridad vasolateral apical. Esta es una célula, la que se les muestra aquí es una célula intestinal, que tapiza la pared intestinal, y fíjense, esperen que no tengo el punterito. ¿Dónde está? ¿Por qué no me aparece siempre el punterito? ¿Ustedes ven que aparezca la opción del puntero? Sí, acá. Bien. Les decía que esta es una célula que es polarizada, a diferencia, por ejemplo, de un glóbulo blanco, que es una célula generalmente redondeada, puede cambiar de forma cuando quiere huir del torrente sanguíneo, pero si no, en general tiene una forma redondeadita, en donde yo no distingo una membrana o una cara de las otras, es toda redondita. Lo mismo pasa con un fibroblasto, ya les voy a mostrar que es un fibroblasto. Pero, por ejemplo, en las células epiteliales, en donde la principal característica es que hay una interacción muy estrecha entre cada tipo, entre célula y célula, fíjense, esta es una célula, esta es la otra, y sobre todo una organización interna muy conservada. En este caso, esta es la membrana basal, esta es la membrana lateral, esta es la membrana apical. La membrana apical o luminal da hacia la luz del intestino. Ustedes deben saber que el tracto gastrointestinal es como un tubo hueco que se inicia en la boca y después, digamos, se continúa esófago, estómago, intestino. Y todo esto tapiza, en este caso, la luz del intestino. Del otro lado vamos a tener lo mismo, ¿verdad? Son paredes que forman el tubo. Y tiene estas prolongaciones digitiformes, porque tienen forma de dedos, que son microvellosidades. La función de estas microvellosidades es incrementar significativamente la superficie absortiva del intestino. Fíjense que si esto fuera romo, si esto fuera chatito aquí, yo me perdería muchísima superficie para poder absorber nutrientes. Todas estas prolongaciones, que son prolongaciones membranosas, pero que están sostenidas por el citoesqueleto, están generalmente recubiertas de proteínas, que pueden ser proteínas transportadoras o canales, que están relacionadas con el proceso de digestión y absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces, todas estas prolongaciones colaboran
incrementando significativamente la superficie absortiva del intestino, y están estabilizadas o formadas por elementos del citoesqueleto, en este caso filamentos de actina o microfilamentos. Fíjense entonces la ubicación característica que tienen los microtúbulos que habíamos visto en el video, que emergen desde un centro de organización de microtúbulos y de ahí parten de una forma como estrellada, parece como una araña en este caso, pero es como una estrella, los extremos negativos hacia el centrosoma y los positivos hacia la periferia. Los filamentos intermedios aquí son como una suerte de cuerdas muy fibrosas, que le dan estructura y resistencia mecánica a la célula, y es por eso que están fuertemente relacionados a las uniones intercelulares. Vamos a ver que tanto los filamentos intermedios como los microfilamentos participan de la cohesión en las interacciones célula-célula, en las uniones intercelulares. La descripción de las uniones intercelulares la vamos a ver en otra unidad, ¿sí? Pero cada una de estas son uniones focales o uniones adherentes formadas por proteínas en ambos grupos, en ambos tipos de célula, pero que hacia adentro de la célula interactúan con el citoesqueleto. ¿Esto queda claro? ¿Me van siguiendo o ya los perdí? Sí, profe. Estamos, bien. Bueno. Y los microfilamentos, en esta célula polarizada en particular, se encuentran formando una red por debajo de la membrana plasmática para darle estructura y sostén, y también se encuentran formando haces en cada una de estas proyecciones digitiformes para darles también estructura, ¿sí? Porque esto no es otra cosa que una prolongación de la membrana, pero por debajo están estructurados por haces de microfilamentos o filamentos de actina. Respecto a la estructura de cada uno de ellos, los microfilamentos o filamentos de actina están formados por una proteína monomérica que se denomina actina G. Forman una hélice helicoidal formada por dos hileras de proteínas, fíjense, que forman esta suerte de cordón, en donde por acá va una de las hélices y por el otro lado va la otra, ¿sí? Los microfilamentos y los microtúbulos tienen polaridad. Esto significa que se puede distinguir un extremo del otro. Y un extremo recibe el nombre de extremo menos y el otro recibe el nombre de extremo más. Generalmente crecen hacia el extremo más y se despolimerizan desde el extremo menos. Esto es particularmente cierto en los microfilamentos. En los microtúbulos, generalmente el extremo menos está protegido porque está orientado hacia el centrosoma, y si recuerdan en el video, crecía hacia un lado, se cerraba el microtúbulo y en un momento determinado se empezaba a despolimerizar, ¿sí? Desde el mismo extremo. Los microtúbulos están formados por dímeros de alfa y beta tubulina, que están representados acá en verde clarito y verde oscuro. Eso es el dímero, que es la unidad estructural del microtúbulo, alfa y beta tubulina. Tanto los microtúbulos como los microfilamentos en sus proteínas tienen una molécula de nucleótido. En el caso de los microtúbulos tienen GTP y en el caso de los microfilamentos tienen ATP. Y la hidrólisis de ese GTP o ATP está muy relacionada a la estabilidad del filamento. Yo les había dicho que la interacción entre cada una de estas proteínas no estaba mediada por uniones covalentes, pero sí hay gasto de energía que colabora o de alguna manera participa en el ensamblado y desensamblado de los microtúbulos y de los microfilamentos. Los filamentos intermedios, por la forma en la que polimerizan, no tienen polaridad. O sea, no se puede distinguir un extremo más ni un extremo menos, ambos extremos son idénticos. Y es probablemente por eso que los filamentos intermedios no sirven de rieles para el transporte de vesículas, sí los microtúbulos, como vimos, y sí los microfilamentos.
¿sí? En esta diapositiva, de alguna manera se resumen cada una de estas características que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Los microtúbulos están formados por un heterodímero de alfa y beta tubulina, ambas dos con un nucleótido en su interior. Este nucleótido es de GTP, pero puede hidrolizarse a GDP. En el caso de la beta tubulina, vamos a ver que la alfa tubulina nunca hidroliza su GTP. Generalmente crecen por el extremo más, tienen polaridad, al igual que los filamentos de actina. Esto significaba que puedo distinguir un extremo del otro porque son diferentes. Tienen actividad enzimática, el heterodímero tiene actividad enzimática, GTPasa, y los filamentos de actina tienen actividad enzimática, ATPasa. Tienen proteínas motoras asociadas, quinesinas y dineínas en este caso, miosinas en este otro caso, que ya habíamos dicho, las miosinas son una familia muy grande de proteínas, algunas de las cuales están asociadas a la contracción muscular y otras están asociadas al transporte vesicular, al igual que las quinesinas y las dineínas, ¿sí? Por el contrario, los filamentos intermedios no tienen ninguna proteína motora asociada, no tienen polaridad, no tienen actividad enzimática. Les había dicho que todos ellos tienen un grupo importante de proteínas relacionadas que colaboran con su estabilidad y con sus funciones. La principal proteína asociada a los microtúbulos es la MAP, que recibe ese nombre por proteína asociada a microtúbulo. Las plaquinas, en el caso de los filamentos intermedios,